Bienvenidos a Cuerpo Médico. Como cada tarde llegamos a sus hogares para hablar de los problemas que podemos tener respecto a la salud, pero sobre todo aquí en el programa hablamos de prevención y estamos juntos para hacerle frente a cualquier enfermedad, trayendo a los mejores expertos aquí al programa. Hoy tenemos un tema que nos han solicitado muchísimo y es el de enfermedades de transmisión sexual. ¿Es lo mismo tener una infección que una enfermedad? ¿Qué es lo que significa? ¿Tiene cura? ¿Todas las enfermedades de transmisión sexual tienen el mismo tratamiento? ¿Las barreras protectoras en los actos sexuales son suficientes para evitar una ETS? Pues hoy estaremos hablando de ese tema con todos ustedes y por supuesto los teléfonos están abiertos. Es un tema complicado, difícil, pero estamos en confianza y nuestro objetivo no es juzgar absolutamente a nadie, sino ser una ayuda. Así que nos pueden llamar, están ya nuestros teléfonos, el 619-0779, 619-0741 y 619-0780. Y como siempre, hoy también tenemos a un importante especialista para hablar de este tema. Y nuestra querida Sara Usawa, siempre se lo pedimos, por fin hoy nos va a dar este consultorio abierto. Sarita, ¿cómo estás? Bien, Fátima, buenas tardes, gracias. Y por supuesto, acá estamos todos listos para poder resolver justamente sus inquietudes. El día de hoy tenemos un consultorio abierto, ya se los había anunciado ayer, han estado dejando sus consultas a través de redes sociales y por supuesto nuestras líneas telefónicas totalmente disponibles para poder darles respuesta a cualquier inquietud que se les haya quedado sobre nutrición en el momento de nutrición. Pero ahora se encuentra en algún lugar de nuestro país, en la ciudad de Lima, por supuesto, con información sumamente útil que hoy vamos a estar atentos, Aura, a todo lo que tengas que informarnos desde el lugar de donde te encuentras. Buenas tardes, Aura. Por supuesto, Sarita, y en realidad en algún momento estaremos en algún lugar del Perú. Definitivamente seguiremos viajando para poder llegar a las entidades de salud a nivel nacional, que es súper importante para poder transmitir y comunicar sobre la salud. Pero hoy en día, así como mencionas, me encuentro en Atevitarte y justamente en el Hospital de Emergencia de Atevitarte. Cumple hoy en día una función vital. Es más, en el año 2020, aproximadamente en abril del 2020, fue categorizado como un hospital de atención especializada tipo 2 y pasó a ser un hospital especializado en atención a pacientes COVID. Y esto fue de gran ayuda justamente para este flujo de atención. Sin embargo, hoy en día entra este hospital dentro de los 5 hospitales categorizados para una buena atención y recuperación de pacientes con la viruela de mono. Definitivamente tenemos que hablar de este tema para generar prevención y no alarma. Así que vamos a conocer todo el flujo de atención, los protocolos de seguridad y también cómo se aseguran los especialistas aquí de la recuperación del paciente. Bueno, y qué importante, Sara y Aura, poder dar a conocer los servicios de salud con los que contamos aquí en la capital y como bien lo han mencionado, muy pronto estaremos conociendo lo que pasa en todo el Perú. Importantísimo lo que menciona. Así es, Fátima, yo creo que es... Sarita. Bueno, en realidad sí, lo que mencionamos yo creo que es importantísimo poder llevar salud a través de todas las provincias que nos ven, que nos miran, porque las preguntas que nos realizan vía telefónica son un gran termómetro para saber que en el interior del país también ven Cuerpo Médico. Pero bueno, hoy en día estamos en esta entidad importantísima para poder conocer sobre los protocolos de bioseguridad que se toman para poder combatir esta nueva enfermedad que de alguna manera nos ataca, que es la viruela de mono. Pero estamos preparados y siempre con prevención. Muy bien, tenemos un gran programa, como siempre, que no se lo pueden perder, pero ahí están los teléfonos, también nos pueden escribir en las redes sociales y empezamos de esta manera, Cuerpo Médico.
Estamos de regreso aquí en Cuerpo Médico. Hoy vamos a hablar sobre enfermedades de transmisión sexual y ya tengo con nosotros al especialista. Quiero darle la bienvenida aquí a nuestro doctor. Él es Elías Contreras Calero y es médico especialista de enfermedades infecciosas y tropicales, infectólogo del Hospital de Emergencias de Villa El Salvador. Doctor Contreras, un placer tenerlo aquí en Cuerpo Médico. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, como le decía al inicio del programa, es un tema que a veces nos cuesta conversarlo. Sin embargo, la data nos dice que hay muchas personas que se encuentran infectadas y por eso hemos querido tratar el tema. ¿De qué hablamos cuando mencionamos a una enfermedad de transmisión sexual? En primer lugar, como lo comentaste al inicio, ahora se habla de infecciones de transmisión sexual. La diferencia radica de que una infección es cuando una persona porta un microorganismo, ya sea un virus, bacteria, parásito u hongo, que le invade el cuerpo. Pero cuando ya este virus se prolifera y genera signos o síntomas, desarrolla ya una enfermedad. ¿Por qué es importante separar esto? Porque muchas de las personas, más del 70% de las personas, pueden ser portadores sanos, o sea, pueden tener una infección de transmisión sexual asintomática, pero solamente un porcentaje menor desarrollan la enfermedad de transmisión sexual. Y todas estas comparten el hecho de que se transmiten a través de cualquier práctica de relación sexual, ya sea anal, vaginal o oral. ¿Y cuáles son las de mayor frecuencia, por ejemplo, en consulta? Normalmente las personas acuden a consulta cuando tienen un síntoma, no van cuando están asintomáticos, que sería lo ideal. Pero ¿qué síntoma es el más frecuente que acuden las personas? Normalmente cuando tienen una descarga uretral, a lo que llamamos nosotros síndrome de descarga uretral, porque hay una secreción que sale por la uretra, ya sea varones o mujeres. Otro signo o síntoma que acuden mucho son por úlceras en los genitales, a lo que le llamamos síndrome de úlcera genital, ya sea en los genitales externos masculinos o femeninos. Hay otras menos comunes, pero que también acuden cuando compromete la región inguinal, aparecen unos ganglios inflamados que pueden ulcerarse o tienen lesiones a nivel anal, que también es una zona que se afecta por enfermedad de transmisión sexual y vienen con inflamación, dolor e incluso descarga anal, que ya entraría también en un cuadro infeccioso, que son las más comunes, ¿no? Hay otras que son menos comunes, que ya el paciente ha pasado por varios médicos, no logran su diagnóstico y se hacen unas pruebas de laboratorio adicionales para saber Ahora, qué le está generando. Uno suele pensar que nunca le va a pasar a uno porque uno perfectamente sabe la pareja con lo que está o lo que está haciendo, pero ¿cuál es el grupo de pacientes que más le llegan a usted? ¿Entre qué edades y con qué características? Principalmente la gente que es activa sexualmente. Hablamos de personas ya adultas, mayores de 18 años, que se valen por ellos mismos para acudir, porque como es una patología quizás un poco en tabú, la mayoría de las personas cuando son menores de edad pueden tenerlas, pero porque no son menores de edad no acuden. Pero cada vez se ve que hay población más joven, entre los 15 años y a las personas adultas y adultas mayores que hasta los 60, 65 años pueden acudir. Hay que recalcar que a todas las personas en los hospitales que van a ser sometidas a un procedimiento quirúrgico se les hacen pruebas para descartar enfermedades de transmisión sexual o infecciones. Y resultan muchas de ellas positivas. Entonces también tenemos un grupo grueso de pacientes que sin tener síntomas acuden al consultorio de infectología porque les salió una prueba positiva o reactiva para una de las enfermedades de transmisión sexual y ellos recién preguntan qué es eso y quizás allí recién se enteraron de que tenían o tuvieron una enfermedad de transmisión sexual. ¿Y cuál es el tratamiento? ¿Depende de la infección? Obviamente. Normalmente cuando una persona acude a un centro de salud de primer nivel de atención, hablamos de un puesto de salud o un centro de salud nivel 1, normalmente hay un médico general. Los médicos generales están formados para enfocar las enfermedades de transmisión sexual agrupadas por síndromes. Síndrome de descarga uretral, síndrome de úlcera genital, síndrome de ganglio inflamado o tumor inguinal, entre otros. ¿Qué hace el médico? Trata con una combinación de antibióticos, a veces normalmente son 2 o incluso hasta 3, para cubrir la mayor cantidad de gérmenes que pueden generar esa patología. Una descarga uretral puede ser causada por más de un germen, puede ser gonorrea, puede ser tricomonas, entre otras. Entonces, ¿qué hace el médico? Da tratamiento para más de un germen. ¿Por qué? Porque el paciente acude por primera vez y es muy probable que ya no acuda más. Entonces, como es una patología un poco vergonzosa para la mayoría de las personas,
tuvieron la valentía de acercarse al médico por primera vez y es muy probable que ya no se vuelva a acercar. Entonces, ¿qué hace el médico? Empíricamente, considerando teóricamente las causas de esta infección, le da un combinado de 2 o 3 antibióticos para cubrir la mayoría de esos gérmenes y además le da a su pareja sexual, porque le dice, tú también tienes que conversar con tu pareja para que reciba el mismo tratamiento. Claro. Porque de lo contrario se curará, pero volverá a recurrir porque su pareja posiblemente sea la fuente. En el caso que tengan una pareja estable y así tienen parejas múltiples, es importante que le compartan esta información a sus contactos y que acudan para también ser tratados. Lamentablemente es algo que no se hace mucho y se pierde mucho en los contactos. Bueno, por eso es importante este programa justamente para hacer ese llamado. Doctor, vamos a continuar, por supuesto, con usted. Los teléfonos ya están abiertos para que nos puedan hacer cualquier pregunta y mientras tanto vamos con Aura, que nos va a mostrar cómo se trabaja en el Hospital de Emergencias de ATE Vitarte. Realmente un saludo a todos los profesionales de la salud de este lugar emblemático para nuestro país. Aura. Así es, Fátima, y en realidad es importantísimo poder destacar la labor que hacen los especialistas, cada doctor, que justamente dedica gran parte de su tiempo a la recuperación y a salvar vidas de todas las personas, definitivamente. Pero bueno, ahora mismo nos encontramos en los exteriores del área de emergencias, donde se ha instalado diversos puntos para poder hacer un triaje adecuado, para poder también hacer las evaluaciones adecuadas a pacientes que de pronto pueden presentar algunos síntomas que indiquen que puede estar pasando por un cuadro de viruela de mono. Sin embargo, ahora mismo nos acompaña el doctor Ciro Liberato, que es el director general del Hospital de Emergencias de ATE Vitarte. Y doctor, sabemos que, primero, muchísimas gracias por abrirnos las puertas de su hospital. Justamente ahora sabemos que estamos en un área de emergencia y justamente estamos viendo cómo llega un caso que esperamos que, bueno, esté dentro de la pronta recuperación definitivamente. Es lo que sucede, pero por suerte tenemos especialistas al pie del cañón dispuestos a la atención efectiva y oportuna. Pero bueno, doctor, perdón. La pregunta era un poco saber qué cosa ha determinado el MINSA para poder considerar a estas 5 instituciones de la salud como parte de aquellas que van a hacer la atención precisa y oportuna para los casos de viruela de mono. Claro, en el MINSA se ha determinado que se sabe que la puerta de entrada generalmente es por el aeropuerto, por eso es que los casos, el screening inicial se está dando en el aeropuerto con personal de la DIRESA y del Hospital Carrión. Posteriormente, si estos pacientes son diagnosticados y no están graves, tenemos los hospitales de Villa El Salvador, del 2 de Mayo, ¿no? Del Hospital Loaiza. Entonces, pero cuando ya el paciente está complicado, entonces nosotros ya optamos por que lo traigan acá a este hospital. ¿Por qué a este hospital? Porque este hospital es muy complejo. Tenemos 97 camas con ventilador mecánico, personal altamente especializado, tenemos los recursos y sobre todo tenemos esa experiencia que hemos adquirido en el COVID para tratar este tipo de pacientes. Sí, bueno, doctor, desde el año 2020 ustedes fueron considerados como una entidad especializada en el tratamiento de pacientes con COVID y definitivamente fueron un gran soporte para todas las unidades de salud que se encontraban en ese momento atiborradas. Sin embargo, ¿cómo se implementó ahora mismo este hospital para poder atender o qué equipo ha recibido para poder atender de manera efectiva a los pacientes que por ahora aún son pocos que están pasando por el tema de la viruela de mono? Sí, el señor ministro de Salud ha venido acá a visitarnos hace más o menos cuando inició la viruela del mono y dio una política, una indicación que deberíamos atender a todo paciente independientemente de su condición. Para ello lo que nosotros hemos implementado 2 cosas. Uno es que el paciente puede llegar referido, como ustedes ven acá, llega directamente la ambulancia y va hacia un cuarto que vamos a ver más adelante, que es exclusivo para pacientes con monkeypox, con aislamiento, con equipos, con monitores, con personal especializado. O también el paciente puede venir ambulatorio, entonces se le atienden estas carpas que están acá. Inmediatamente cuando se sospecha la lesión, inmediatamente también pasamos a la sala de aislamiento. Bien, doctor. Y bueno, yo creo que también es importante hablar de cuántos pacientes se han ido atendiendo. Es más, es inevitable no dejar de observar cómo las ambulancias siguen entrando, siguen llegando pacientes en estado crítico y aquí sigue el personal de salud dispuesto justamente a sumarse a la ayuda y al auxilio de estas personas. ¿Cuántos pacientes ya llegan atendiéndose? Actualmente 19 pacientes sospechosos,
de los cuales 7 han salido positivos. De estos 7, 3 han sido hospitalizados, 2 actualmente están de alta y hay una puérpera, es decir, una madre que recién ha dado a luz, que también está hospitalizada actualmente. Bien, doctor, y en torno a la capacidad de respuesta, ¿cuántos pacientes podrían llegar a atender en simultáneo? Nosotros para hospitalizados tenemos 6 camas para aislados en los adultos y 1 en cada servicio. También podemos atender niños. Nuestra capacidad aproximadamente son 10 camas para pacientes, pero recuerden que los que se hospitalizan no son menos del 10%, o sea, podemos tener todavía una capacidad grande todavía para poder atender. Bueno, pero lo ideal siempre va a ser invitar a la prevención. Doctor, por favor, envíe un mensaje importantísimo justo a las personas que nos están observando. En el programa mismo estamos hablando sobre las enfermedades de transmisión sexual. Sabemos que la viruela de mono no es considerada una enfermedad de transmisión sexual, sin embargo, es un gran índice de contagio de pronto, ¿verdad? Claro, la OMS ha recomendado tener parejas, cada vez menos parejas, ¿no? En las parejas del mismo sexo. Pero sobre todo eso no es tanto como la prevención. El gold estándar es lo mismo que el paciente con COVID. 1 es lavado de manos, 2 es el uso de mascarillas, 3 es el distanciamiento social. Si cumplimos con esos 3 podemos evitar esta enfermedad. Muchísimas gracias, doctor, y definitivamente así bajar el índice de contagios y evitar que sigamos subiendo en estas cifras. Pero bueno, Fátima, seguimos entonces nosotros recorriendo el hospital de emergencia de Atevitarte para poder conocer un poco más el flujo, para poder conocer un poco más el tratamiento, los protocolos y definitivamente cómo el paciente le hacen un seguimiento adecuado y oportuno para su pronta recuperación. Muchísimas gracias, Aura, y seguiremos conociendo más de los servicios que ahí se ofrecen. Aquí estamos con el doctor Elías Contreras hablando sobre enfermedades de transmisión sexual. Y ya tenemos, doctor, una llamada. Ya tenemos en la línea telefónica a Manuel, que se comunica desde Piura. Manuel, muy buenas tardes, bienvenido a Cuerpo Médico. Muy buenas tardes. Señorita, una consultita al doctor, por favor. Mira, tengo una pareja que realmente que tengo relaciones, hay una inflamación. Ella es diabética, no sé cuál es el problema ahí, pero cada vez que tengo relaciones sexuales me inflama, tengo que usar preservativo cada vez que tenga relaciones con ella. Y es un poco incómodo porque es tu pareja, y parte también que es, no sé, es un hongo, que hay partes que me duele y tengo que echarme crema. Muy bien, Manuel, vamos a hacerle la consulta al doctor Contreras. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Manuel? En primer lugar, quiero entender, cuando existe síntomas relacionados al acto sexual, puede haber dolor en la mujer, como también puede haber dolor en el varón. Cuando existe la penetración y hay dolor en la mujer, que se llama dispareunia, es un problema que podría estar abarcando ya prácticamente el aparato reproductor de la mujer, las trompas de falopio o los ovarios. Hay muchas causas, tanto enfermedad de transmisión sexual como no, que pueden llegar a esa zona. Una de las más comunes, clamidia, que puede llegar a las trompas y generar inflamación en las trompas, haciendo una complicación en la mujer. Pero cuando hablamos del varón, hablamos de que si el hombre tiene, después del acto sexual con una mujer, ardor al orinar, dolor al orinar, podría ser que se inflama su uretra. La mujer puede ser también portadora y el hombre puede desarrollar síntomas, una uretritis causada por bacterias comunes, como por una enfermedad de transmisión sexual. A veces son hongos nada más que generan una inflamación local, como también puede ser una enfermedad un poco más complicada. En el hombre, así como en la mujer, las bacterias pueden avanzar por la uretra y comprometer órganos internos, ya no solamente externos, y puede haber una infección tanto de la próstata como de los conductos, incluso hasta del epidídimo o del testículo. En estos órganos, la próstata básicamente, pueden alojarse bacterias que se vuelven como una infección crónica. Y cada vez que un hombre tiene un acto sexual, hay una estimulación de la próstata, genera una liberación de estas bacterias que están allí y genera dolor ¿Y lo ardor. correcto sería que vaya a un urólogo? ¿A qué le recomienda usted? Dependiendo de lo que le va a complicar y la causa. La primera causa es infecciosa, pero recordemos que no todas las enfermedades son causadas por infecciones. Hay otras que son causadas por otros problemas. Entonces, en primer lugar, si es algo agudo, asociado a dolor inmediato y ya se está volviendo recurrente, lo primero es ir con un médico infectólogo o un médico especialista en estas enfermedades de transmisión sexual.
para que le haga un dosaje de laboratorio rápido, que son pruebas rápidas. Exámenes de sangre. Exámenes de sangre, pruebas rápidas, para identificar rápidamente si hay una enfermedad de transmisión sexual. Si identificar alguna de estas, se trata a eso. Sin embargo, si todas estas salen negativas, ya tendríamos que explorar un poco más allá, haciendo un análisis ecográfico para ver cómo están las estructuras, un examen de laboratorio un poco más complejo, y si se encuentra que el problema ya abarca un órgano propiamente dicho de la vía urinaria, tendría que verlo un urólogo, ¿no? Muy bien, vamos con otra llamada. Renzo se encuentra en la línea desde San Juan de Miraflores. Renzo, buenas tardes, el doctor Contreras lo escucha. Muy buenas tardes y muchas gracias por las puertas, doctor Elías. Yo quisiera enfocarme más o menos en lo que es esto de los mitos. ¿Es verdad, doctor, si yo mantengo una higiene genital, voy a evitar esas enfermedades o infecciones de transmisión sexual? Y la ultimita pregunta, doctor, ¿cómo es ese contagio? ¿Cómo nos contagiamos? O sea, ese microbio, ¿cómo entra a nuestro cuerpo? ¿Por dónde entra? ¿Por dónde navega, como quien dice? Y nos podemos contagiar para poder más o menos conocer y cuidarnos mejor. Muchísimas gracias. Muy bien, Renzo, muchas gracias a usted por llamarnos. El tema de la higiene, si yo tengo una muy buena higiene, ¿voy a evitar una enfermedad de transmisión sexual? Hay que tener cuidado con la higiene, porque cuando uno, con el afán de tener una mejor higiene, puede generar más daño, utilizando algún producto químico que irrita la zona genital o forzando mucho la zona. Recordemos que la mucosa genital es muy laxa, muy friable y tiende a generar microlesiones que a veces no las vemos. Las personas a veces por higiene quieren afeitarse toda la zona y terminan generando microlesiones, que finalmente son puertas de entrada para los gérmenes. Si yo me hago una higiene cruenta, con mucha fricción, puedo terminar generando, aunque no lo veo, microlesiones, tanto en el glande, en el prepucio o en la región anal. Lo mismo pasa con las mujeres. Entonces, la excesiva higiene puede ser contraproducente. Pero, sin embargo, sí es importante que la persona tenga una buena higiene dentro de los genitales, dentro de lo permitido, con lo básico, sin usar químicos muy irritantes y conociendo también la piel de cada uno, porque cada uno tiene una reacción diferente ante los productos que consideramos que nos limpian. Pero sí, siempre una buena higiene va a ayudarnos a protegernos. Una excesiva higiene nos elimina incluso bacterias que colonizan la zona y que nos protegen, ¿no? Y lo otro, ¿cómo es exactamente el contagio? El ingreso, la puerta de ingreso de los gérmenes que generan las enfermedades de transmisión sexual, que pueden ser bacterias, hongos, virus o parásitos, ingresan directamente por la mucosa lesionada. Entendemos que cada acto sexual hay una fricción. Nosotros no vemos, pero se generan microlesiones en todas las superficies de la zona en la que nosotros nos ponemos en contacto. Y es por ahí, y el contacto directo entre una mucosa y otra, que hace que la bacteria o virus o hongo invada la primera célula de la mucosa. Esta célula trata de eliminarla, pero cuando no lo logra, porque nuestra barrera física de la piel está destruida, avanza por el torrente sanguíneo hacia los ganglios linfáticos más cercanos. Una vez que en los ganglios linfáticos hay otra lucha, si el organismo logra superarlo, lo controla, pero si no, la bacteria avanza al torrente sanguíneo y genera una primoinfección y hay una liberación de este microorganismo, una reproducción muy rápida de estos microorganismos y se empiezan a extender en el resto del cuerpo. Muchas de las enfermedades solamente afectan la zona genital, pero muchas otras desarrollan enfermedades fuera de la región genital y podemos encontrar un ojo inflamado, una garganta inflamada, lesiones en el cuerpo o en la piel o en el hígado, pero fueron ocasionadas por una infección de transmisión sexual. Muy bien, vamos con otra llamada. Patricia desde Huancayo también tiene una consulta para el doctor Contreras. Patricia, la escuchamos. Buenas tardes, señorita. Patricia, ¿puede bajar el volumen de su televisor, le pido, para escucharla bien? Ya. Ahora sí, para que el doctor Contreras pueda ayudarla, a ver, con su consulta. Doctor, yo quisiera, por favor, tengo miedo yo de siempre ir al hospital, mucho miedo, sufro de los nervios, pero últimamente de acá he tenido muchos problemas con mi esposo, y no problemas por otra mujer, no, sino que problemas así de familia, y cada vez que tenemos relaciones me duele, no sé si eso será el estrés o es porque tengo alguna infección,
Y cuando yo tengo relaciones, terminamos, luego ya yo tengo ganas de hacer orine cada rato. Es porque tengo algo, doctor. Ujú. Muy bien, Patricia. Vamos a ver qué nos dice aquí el doctor Contreras. Hola Patricia, el problema que comentas es muy común en muchas mujeres y son muy pocas las mujeres que comparten esa información. Muchas de las mujeres, cuando se les pregunta si tienen dolor en el acto sexual, lo comentan y dicen que sí, pero muchas de ellas consideran que es algo normal, pero no es normal. Definitivamente tener dolor en las mujeres no es normal. La primera causa que genera dolor en las mujeres es una infección de transmisión sexual. Es la primera causa, no es la única, pero es la primera causa. Y la mayoría de estas infecciones son causadas porque el varón, que normalmente es un portador sano, deposita este parásito o esta bacteria en la vía reproductora de la mujer y esto genera una inflamación principalmente en sus trompas de falopio. Por eso que cuando hay un acto sexual, la movilización hace que duela y esto genera un síntoma muy común. Es importante que ella reciba un tratamiento, obviamente Primero tendría ampliando, que ver, ¿no? Porque ampliando- tampoco estamos diciendo... Claro, no, ampliando el cuadro clínico con un especialista que le tendría que hacer un examen físico, tendría que haber una entrevista para ahondar más en esos otros síntomas. Y si es que, dependiendo de lo que encuentre, considera iniciarle un tratamiento empírico, o sea, inmediato, podría intentarlo. Sin embargo, en otros lugares consideran importante que se haga previo una prueba de embarazo, porque a veces hay unos embarazos ectópicos que pueden generar también en esa zona. Hay otras pruebas de laboratorio básicas para poder enfocarnos un poco mejor en ese cuadro. Y es importante, si es que se llegara a diagnosticar una infección, que también se trate la pareja. Claro que sí. Muy bien, vamos ahora con Martín, que ya se encuentra en la línea telefónica. Martín, aquí el doctor Contreras lo escucha, nos está llamando desde San Martín de Porres. Adelante, Martín. Hola. Sí, hola. Acá lo escuchamos, el doctor Contreras está atento a su consulta. Buenas, quería consultar al doctor. Martín, ¿podría hablar un poco más fuerte, por favor? Y bajar el volumen del televisor. Nos cortó la llamada. No. Ahí está Martín, ahí está Martín. Martín, lo escuchamos, cuéntenos. Me han detectado sífilis. ¿Qué puedo hacer, doctor? Ujú. ¿Está con tratamiento ya? No, no he ido porque aparte que también tengo hemorroides y todos los días sangro y no puedo ir al médico. A ver, muy bien, Martín, vamos a hacerle la consulta. Ya tiene un diagnóstico, pero no va al médico. ¿Qué hacemos en este caso, doctor Contreras? En primer lugar, si ya tiene el diagnóstico de sífilis, entiendo que un personal de salud se lo ha dicho. Normalmente cuando nosotros tenemos un primer contacto con una persona, evaluamos si esta persona va a volver con nosotros o no. decía usted. Lo que comentaba al inicio, por la pérdida del paciente. En este caso, si es una persona que vive en una zona un poco accesible, que tiene otros problemas de salud que le impiden regresar para ver qué tratamiento se le da, lo ideal hubiese sido que en ese momento se le dé el tratamiento para una sífilis. La sífilis, bueno, ese tema es bastante amplio, pero voy a tratar de resumir muy rápido. Existe una sífilis primaria, que es la que genera una úlcera en el pene, una sífilis secundaria que genera lesiones en el cuerpo y una sífilis terciaria que compromete un poco ya el cerebro, los ojos. ¿Y el sangrado? El sangrado es otro síntoma que él nos ha dicho. Entre una y otra, sífilis primaria y sífilis secundaria, aparece un periodo que se llama sífilis latente. La gente no tiene síntomas y solamente sacándose una prueba sabe que tiene sífilis. Esa sífilis latente se trata, ¿no? Con un tratamiento básicamente con penicilina, pero en una serie de dosis y repeticiones, y así se trata. Es importante saber si esa sífilis se curó o no se curó, porque muchas de las sífilis pueden no curarse y requerir un tratamiento adicional, porque puede ser que tenga complicaciones. Entonces, en ese caso, si ya tiene el diagnóstico, lo ideal hubiese sido que le den el tratamiento y lo complete y después volver para ver si se curó o no. Con respecto al sangrado que tiene, que entiendo es a nivel anal, él refiere que tiene hemorroides, pero también ese diagnóstico de hemorroides tiene que ser un diagnóstico médico, porque uno cree que cualquier sangrado anal es una hemorroides, claro. pero no todo sangrado anal es una hemorroides. E incluso hay infecciones de transmisión sexual, incluso la sífilis o la clamidia
o incluso algunas otras, que generan inflamación en la región anal, destruyen la mucosa anal y cuando hay una salida del material raspa y sangra también. Entonces, un sangrado anal podría no solamente ser una hemorroides, sino también tener parte del cuadro clínico de una infección de transmisión sexual. Entonces es importante que se le revise bien ese caso. Bueno, Martín, yo le pido que haga un esfuerzo y vaya al médico inmediatamente para ver cómo lo pueden tratar. Nosotros tenemos que hacer una pausa, pero regresamos con más, hablando con el doctor Contreras sobre enfermedades de transmisión sexual. Aura nos va a traer toda la información desde el Hospital de Emergencia de Tevitarte y Sara Busabá, consultorio libre para que ustedes hagan todas sus preguntas. Regresamos aquí en Cuerpo Médico. Muy bien, amigos de Cuerpo Médico, continuamos aquí en el Hospital de Emergencia de Tevitarte, justamente para poder conocer un poco el flujo de atención y también el doctor mencionaba, estamos con la licenciada Grace Mori, que es jefa del área de siempre tengo problemas con esa palabra tan complicada, epidemiología. Muchas gracias, licenciada. Justamente de aquí, del Hospital de Emergencia de Tevitarte. El director mencionaba cómo se lleva a cabo un poco el flujo, también que hay 6 camas disponibles para la atención de los pacientes con viruela de mono, pero también es importante hablar cómo llega el paciente y qué pasa después de que un paciente se reporta o es derivado. Claro. Muy buenas tardes con todos. Acá en la institución del Hospital de Emergencia Tevitarte ya estamos preparados desde el 30 de mayo, que realmente el 7 de julio llegó el primer caso con la viruela del mono. Actualmente hemos tenido desde el 7 de julio hasta el día 8 de agosto 19 pacientes sospechosos, de los cuales 7 han sido confirmados con lo que es la enfermedad viruela del mono, ¿no? Voy a explicarles un poco. Acá en el hospital tenemos una dinámica, que tenemos 2 clases de pacientes que recibimos. Uno, el paciente referido, en el cual el área de referencia nos informa que realmente el paciente ya viene con el diagnóstico, la edad del paciente, y aparte, de acuerdo al área donde va a ir, es donde destinamos la habitación. El otro paciente son los pacientes ambulatorios, ingresan solos, deambulando por la puerta número 3, van a la carpa. Hay una carpa destinada para esta atención de esos pacientes con el diagnóstico. El médico viene, avisan al área de epidemiología, le hacemos la entrevista, después avisamos al área de laboratorio, vienen, le toman la prueba y de acuerdo al criterio médico, si es un paciente que está bien, que no tiene signos ni síntomas que sean alterados o que realmente no necesita la obligación de estar en un hospital, el paciente es dado de alta con las indicaciones y con la educación correspondiente, explicando los signos y signos de alerta. Efectivamente, como mencionabas, el hospital cuenta con 6 habitaciones. Eso es de acuerdo al área. Tenemos en el área de pediatría, tenemos en el área de ginecología, contamos también en el área de medicina, obstetricia, y también contamos en la unidad de cuidados intensivos. También tenemos en el área crítica un ambiente con ventilador mecánico, monitor, y acá en emergencia también tenemos otro ambiente especial para este tipo de pacientes con ese diagnóstico. Estos ambientes son con una esclusa en la cual el personal ingresa, se cambia, se ponen las EPP, se realiza el adecuado lavado de manos y después entramos a la atención directa del paciente, ¿no? Hay que tener en cuenta que, de acuerdo a la normativa técnica que manda el MINSA 187, nos indica que el personal que va a estar a cargo de este paciente tiene que ser un personal exclusivo, tanto médico, técnico y de enfermería. Perfecto. Licenciada, perdón que la corte, pero definitivamente hay todo un equipo multidisciplinario que tiene que estar perenne en la atención de un paciente que tiene el diagnóstico de viruela de mono hasta asegurar su recuperación. Definitivamente ya vamos a conversar un poco más sobre el proceso de recuperación y el seguimiento que se hace. Sin embargo, estamos hablando de enfermedades de transmisión sexual justamente ahora en el programa. De los 7 pacientes que han dado positivo en viruela de mono, todos tenían alguna enfermedad de transmisión sexual. Es importante llamar a la prevención. Efectivamente, de los 7 pacientes confirmados, los 7 tenían infección de transmisión sexual. Correcto. Muy
Bien, licenciada. Bueno, esto una vez más nos da y nos deja entender la importancia justamente de cuidarnos y de ser responsables también en una vida sexual activa. Y justamente de eso está hablando el doctor. Sin embargo, ahora, Sarita, es momento de abrir las puertas de tu consultorio para poder hablar también de nutrición, porque también la prevención definitivamente va desde el área de la nutrición. Y efectivamente, nuestras líneas telefónicas, el 619-0779, 619-0741 y 619-0780, están listas para sus consultas. Pero nos vamos ahora con una consulta que nos llega desde el Facebook. Vamos a ver qué nos escribe Carlos Montoya. Cuando consumo café de la máquina de mi oficina, me produce ardor y gases. ¿Es normal que me produzca estos síntomas? No, Carlos, eso no es normal. Lo más probable es que tengas la mucosa gástrica algo irritado y justamente al consumir el café entonces genera una mayor irritación. Te sugiero que por favor acudas al médico internista para que le cuentes tu malestar y de esa manera identifique cuál es el problema. Probablemente haya una mucosa gástrica que podría ser tal vez una gastritis. Vamos entonces ahora con la siguiente consulta, también a través de las redes sociales, esta vez Instagram. César Cano dice, últimamente noté que estoy estreñido y se me dificulta ir al baño. ¿Qué alimentos podría comer para que me ayude a evacuar más fácilmente? César, es muy importante saber si has tenido cambios en tu estilo de vida y de tu alimentación. De hecho, la gran mayoría de problemas de estreñimiento tiene que ver con una mala dieta, pero a veces con la edad podrían haber cambios en tu colon, es decir, en el intestino grueso. De repente hay pólipos, de repente hay divertículos y eso se diagnostica justamente con una colonoscopía que a partir de los 50 años tanto hombres y mujeres debemos hacerlo. Si es que no es tu caso, no estás en este tipo de grupo etario, entonces definitivamente incorpora todos los días un buen plato de ensalada de verduras, consume 3 unidades de fruta de preferencia con cáscara y muy importante, mantén una buena hidratación a lo largo del día. Si con esto no te ayuda mucho, puedes además incorporar alimentos que tienen un efecto laxante, como la pitahaya, la ciruela, la papaya, el hígado e incluso también el salvado de trigo. Pero si no hay suficiente líquido en la dieta, entonces te vas a seguir estreñiendo. Tenemos una última consulta que nos llega justamente desde las redes sociales también. WhatsApp, Antonia Rico nos dice, ¿cómo puedo mantenerme hidratada si no consumo mucha agua durante mi día? Antonia, querida, lo mejor es mantenerte hidratada. Empieza a tomar líquidos. Yo sé que hay mucha gente que me dice, ay, el agua yo no la paso, no la quiero, no me gusta mucho. Bueno, entonces las infusiones naturales, los refrescos naturales libres de azúcar podrían ser una buena alternativa, sin embargo, en realidad lo mejor es el agua. Así que yo te pediría que te esfuerces por mantener una mejor hidratación, que es fundamental para poder tener una mejor salud y un mejor funcionamiento de nuestro cuerpo. Bien, amigos, este ha sido nuestro consultorio libre. Sigan haciendo sus consultas que yo con todo gusto les respondo, como también Aura tiene tanta respuesta de información útil que nos llega desde el lugar donde se encuentra. Aura. Así es, Sarita, y ya para ir cerrando un poco toda la información que en realidad es vasta y que podríamos tener un programa tranquilamente para poder hablar de cómo se da la implementación en estos centros de emergencia. Seguimos con la licenciada Grace Mori, que es jefa del área de epidemiología del Hospital de Emergencia de Atevitarte. Licenciada, estamos acá justamente viendo aquí lo dice, una sala de aislados monkeypox. Cuéntenos un poquito cómo es el equipamiento, también qué atención recibe el paciente y la medicación. El tratamiento es importante, ya sea aquí o en casa. Así es. Los pacientes que han quedado, que han estado hospitalizados, de los 3 casos que hemos tenido, generalmente estos pacientes no se hospitalizan por la viruela del mono, porque generalmente estos pacientes cuando vienen con el diagnóstico de la viruela del mono, el aislamiento lo pueden realizar en casa. ¿Cuál es el tratamiento de estos pacientes que pueden estar en su domicilio? Antipirético o analgésico. Pero ¿por qué ellas se hospitalizan? Porque aparte de la enfermedad viruela del mono, presentan otras complicaciones, como que pueden ser celulitis, infecciones operatorias, y sabemos que cuando viene por una celulitis, que es una
infección tiene que recibir un tratamiento por vía endovenosa. Entonces eso tiene que ser dentro de un ambiente hospitalario, bajo el chequeo de un profesional de la salud, que es la parte médica, ¿no? Como pueden ver ahorita, tenemos un paciente que está hospitalizado actualmente, le están haciendo el seguimiento de la parte médica, la parte operatoria, el equipo de enfermería también, como justamente le comentaba. Para la atención de un paciente con viruela del mono, realmente tiene que ser todo un equipo. Somos todo un equipo que estamos preparados y trabajamos conjuntamente con lo que es la DIRIS Lima Este, porque ellos tienen una brigada. Si el paciente no necesita hospitalizarse, va a hacer aislamiento a nivel de su casa o domicilio, tenemos que mandar la alerta a la DIRIS, porque la brigada de la DIRIS va a su domicilio, le hace el seguimiento, hace cerco epidemiológico. ¿Qué viene a hacer el cerco epidemiológico? Que comienza a hacer todos los estudios a todas las personas con el cual vive la persona. Le toman la muestra de sangre para poder descartar o de acuerdo a lo que hace la evaluación el médico. Bueno, y definitivamente esto nos da o nos indica que es una labor integrada, definitivamente, ¿no? Sabemos también que ahora tenemos a una mamá que dio a luz hace pocos días, pero que también dio positivo en el tema de la viruela de mono y están haciéndole el seguimiento tanto a ella como al bebé. Es importante hablar de esto. Mencionémoslo un poquito nada más, licenciada. Bueno, sí, es una paciente referida del Hospital Hipólito Unanue, pues esta paciente está recibiendo tratamiento y la debida atención realmente de profesionales hace 2 días, pero sabemos también que cuando un paciente le diagnostican viruela del mono, el estado anímico de verdad se deteriora, ¿no? Y contamos acá con lo que es el área de psicología. Ellos son los que están colaborando. Tenemos un equipo muy completo, realmente, y muy buenos profesionales, ¿no? Así que a la población no tengan miedo. Si presenta signos y síntomas, acérquense. Estamos para ayudarlos realmente, ¿no? Justamente quería cerrar con eso, licenciada, es invitar a la prevención y a los síntomas para estar alertas, nada más. Cefalea, dolor muscular, puede haber inflamación en la garganta, fiebre también. La fiebre se presenta generalmente 2 a 3 días y más que nada los exantemas que vienen a ser los puntitos, como una varicela o un sarampión. Pueden venir tranquilamente, la prueba es gratuita. Así que no hay ningún problema. Estamos en el Hospital de Emergencia de Vitarte para poderlos atender gustosamente. Muy bien, muchísimas gracias, licenciada, y en realidad agradecerle a esta institución por abrirnos las puertas justamente de un área tan concurrida y de tanto riesgo, definitivamente, donde se cumplen los protocolos de bioseguridad. Estamos aquí en el área de emergencias. Agradecerle a la licenciada Grace Mori, que es jefa del área de epidemiología justamente del Hospital de Emergencia de AT Vitarte. Fátima, vamos a regresar contigo. Sé que todavía hay muchas llamadas, pero por favor, no dejemos de estar alerta, no tengamos miedo. Si es que tenemos algún síntoma, hagámonos una prueba y dejemos de contagiar al resto y así podemos evitar que esta ola de contagios siga aumentando. La prevención siempre traerá consigo salud. Muchas gracias, Aura. Como siempre, información importante la que aportas al programa. Y aquí continuamos con el doctor Elías Contreras hablando sobre enfermedades de transmisión sexual. Y tenemos una llamada más. Sonia está en la línea telefónica. Sonia, el doctor Contreras le escucha. Adelante. Sí, buenas tardes. Buenas tardes con todos y gracias por la respuesta, doctor. Tengo entendido de que el cáncer uterino generalmente un 70% o un 50% lo adquiere por contagio por el esposo, ¿no? La pareja. No sé si esto es, como ustedes conocen mucho, ¿no? Podría decir si es verdad. Y otro, por favor, la persona que ya ha contraído sífilis, especialmente el varón, ¿ya no se cura de esto? Gracias. Muy bien, vamos a hacerle la consulta a Sonia, al doctor Contreras. Hola Sonia, mira, te explico con la primera pregunta. El virus del papiloma humano no es uno, son muchos, son más de 100 virus del papiloma humano. No todos desarrollan cáncer. La mayoría desarrollan lesiones, papilomas, que son llamadas comúnmente verrugas. Las verrugas, que son las enfermedades de papilomavirus, se contagian directamente, de piel con piel. Si yo tengo una verruga en la mano y me la estoy tocando, me va a pasar a la otra mano. Las personas pueden tener lesiones papilomatosas en los genitales, tanto mujeres como hombres. Si uno de los dos tiene lesiones papilomatosas y se pone en contacto directo con la mucosa de su pareja, le va a pasar el virus. Y el virus en la otra pareja le va a desarrollar papilomas. Estos papilomas no todos desarrollan cáncer. Sin embargo, hay un grupo de estos que sí pueden terminar en cáncer de cuello uterino. Todas las mujeres que tienen cáncer de cuello uterino lo han adquirido por contacto directo del papiloma. Y la manera de que se pone en contacto directo es a través de las relaciones sexuales. Entonces,
La pareja, en este caso, si es una pareja heterosexual, habrá sido el varón que le transfiere el virus del papiloma humano a la mujer y esta eventualmente podría desarrollar un cáncer de cuello uterino. Con respecto a tu otra pregunta, sífilis. ¿Tiene cura? La sífilis tiene cura. Afortunadamente es una enfermedad que a pesar de tantos años que han pasado, no ha desarrollado resistencia a los antibióticos. Sigue curándose, es muy fácil de curarla. En realidad es una bacteria que muere muy rápido con un complejo de antibióticos, un grupo de antibióticos que las matan. Sin embargo, tampoco genera inmunidad. Una persona tuvo sífilis, se cura, pero puede volver a infectarse 100 veces otra vez de sífilis. Ahora, doctor, es importante porque hablábamos que el tema de la sexualidad ahora se habla un poco más, pero también ha aumentado los jóvenes porque se han vuelto un poco más irresponsables a la hora de tener alguna pareja sexual. Y me gustaría que les diga qué puede pasar si no tratamos una enfermedad de transmisión sexual. Si tenemos muchas parejas, uno puede llegar, por ejemplo, a tener cáncer. Claro. Dentro de las enfermedades de transmisión sexual, algo que comentas es bien cierto. En los últimos 10 años ha habido un incremento exponencial de los casos de infecciones de transmisión sexual porque este nuevo conocimiento sobre la sexualidad que se abre también no está yendo de la mano con una buena educación. Entonces, una buena educación sexual definitivamente debe tender a que las personas se cuiden más, pero no se está viendo. Cuando una persona tiene más de una enfermedad de transmisión sexual, corre el riesgo de que éstas también desarrollen complicaciones internas, dentro de las cuales, no todas, pero muchas de ellas pueden generar cáncer, otras pueden generar complicaciones como infecciones del sistema nervioso central, meningitis, pueden desarrollar infecciones del ojo, pueden desarrollar infecciones del hígado o de algunos órganos internos. Hay dentro de ellas, por ejemplo, el virus del papiloma humano, que si no se trata o no se identifica a tiempo, puede terminar en cáncer, tanto de cuello uterino, como cáncer anal, como incluso cáncer en pene. El virus de la hepatitis B, que si no se identifica y se trata, puede terminar en cáncer hepático, como también el virus de la hepatitis C. Bueno, doctor, recomendación final antes de terminar el programa. La principal recomendación es que toda persona que tiene una actividad sexual constante es consciente de que no tiene un riesgo cero de transmisión sexual. Debe tener un riesgo, ya sea mínimo o máximo, de una enfermedad de transmisión sexual. Por ende, deben hacerse pruebas de tamizaje periódicamente, ya sea cada 3 o 6 meses, con una batería de exámenes, no esperar a tener un síntoma. Y lo otro, usar sus métodos de barrera siempre. Bueno, doctor, ha sido muy importante poder conversar este tema con usted. Es muy amplio, nuevamente lo trataremos y lo invitaremos nuevamente para hablar y ayudar a tantas personas que tienen este diagnóstico y están muy preocupadas, pero que hoy saben que deben de acudir al médico. Hay medicamentos, pero sobre todo hay que prevenir y ser responsables a la hora de empezar a tener una vida sexualmente activa. Agradecemos al doctor Elías Contreras que ha estado con nosotros y debemos de ir a una pausa muy breve y volvemos con lo último de Cuerpo Médico. Bueno, y así terminamos el programa. Ha sido importante conocer sobre las enfermedades, las infecciones de transmisión sexual y de verdad es un tema, creo que vamos a tener que abordarlo nuevamente. Sí. Es un tema bastante amplio, Aura y Fátima, y en realidad genera mucho temor. Sin embargo, aquí la prevención yo creo que es la palabra clave, ¿no? De hecho, mantener una sola pareja, tener cuidados, tener protección es fundamental para evitar, y esto también tenerlo en cuenta respecto de la viruela del mono. Si bien se puede transmitir por una vía sexual, no se considera una enfermedad de transmisión sexual debido porque además tiene otras vías de contagio, como lo es el contacto de piel a piel y también, digamos, a través de la respiración. Así que hay que tener mucho cuidado con eso, Aura. Así es, Sarita, Fátima, y en realidad los especialistas aquí lo han mencionado.
es fácil de evitar este contagio si es que no es por la vía sexual, definitivamente utilizando los protocolos de bioseguridad que de alguna manera nuestra población ya tiene instaurada, pero que no debemos dejar de lado. Es más, hacer hincapié, de pronto estas enfermedades de transmisión sexual han vuelto a tomar relevancia por este tema de la viruela de mono. Sin embargo, la prevención es algo que debería acompañarnos para siempre, o por siempre también, y es un tema cultural, y yo creo que por suerte, el programa que tenemos ahora en Cuerpo Médico, tratamos de transmitir eso, una cultura de salud, ¿correcto? Así es, y es importante hacer un llamado a todas las personas que nos ven, que vayan al médico, no hay que tener miedo, y lo más importante es tener un diagnóstico a tiempo, porque podemos curarnos, podemos tener un nuevo estilo de vida, y sobre todo también en este caso de las enfermedades de transmisión sexual es fundamental compartir la información con aquellas personas con las que han estado. Y también hoy queremos agradecer, por supuesto, al Hospital de Emergencia de Atevitarte, donde ahora hemos visto todo lo que desarrolla, el despliegue y, como siempre decimos, el gran trabajo de nuestros héroes, los médicos del Perú, en este caso del Hospital de Emergencia de Atevitarte. Sí, así es, y la verdad agradecer nuevamente que nos abren sus puertas justamente para poder conocer. Sin embargo, bueno, Fátima, yo ya debo enrumbar hacia el canal justamente para poder seguir planeando qué vamos a ver y qué vamos a tocar durante toda la semana, siempre llevando salud y prevención hacia los hogares que se conectan a nuestro programa. Muy bien, así terminamos esta edición de Cuerpo Médico. Gracias por haberse comunicado con nosotros. Sarita promete volver con un consultorio abierto porque siempre hay muchas preguntas que todos queremos hacerle. Prometido, Sana. Totalmente. Totalmente. Muy bien. Palabra mía. Muy bien, nos tenemos que despedir. Gracias por acompañarnos nuevamente. Y como siempre, nos reencontramos de lunes a viernes a las 3 de la tarde en su programa, que es Cuerpo Médico, solo a través de TV Perú. Nos vamos. Chao.